Bancoldex, y es que no tiene la infraestructura para hacerlo, porque para poder distribuir los recursos necesita una infraestructura y necesita una operación que en este momento no cuenta, como pueden ser las oficinas, como es el personal comercial que atiende a las personas, como son los analistas de créditos que evalúan al sujeto de crédito, como es la estructura de seguimiento a esos créditos, como es la estructura de recuperación de cartera. Entonces, ¿qué pasa? Bancoldex se tiene que valer de los bancos de primer piso. Bancos de primer piso son esos que sí conocemos y que vemos en la calle, Davivienda, Bancolombia, Colpatria, Banco de Bogotá, ¿sí? Este tipo de bancos son bancos de primer piso porque son los que tienen comunicación directa con los clientes. Pero aquí viene un punto que no muchos conocen, y es que Bancoldex, por supuesto, le suministra recursos al banco de primer piso, pero el banco de primer piso debe pagarle una tasa de intermediación a Bancoldex. Estos recursos no son gratis. No son gratis, por lo tanto, todo dinero que Bancoldex le dé para que el banco de primer piso pueda colocarlo en créditos, el banco de primer piso debe pagarle a Bancoldex una tasa de intermediación que es equivalente al DTF efectivo anual más 0 puntos, ¿sí? O sea que al banco de primer piso sí le están costando esos recursos. No es gratis, no es algo que digamos que por solidaridad, no, eso es un negocio, ¿sí? Entonces, Bancoldex sí le está exigiendo al banco de primer piso esta tasa de intermediación. Partiendo de ese hecho, el banco de primer piso, por supuesto, al ya tener una tasa de intermediación que no es bajita, es quien define la tasa de colocación en el cliente final. ¿Por qué? Porque él tiene que recuperar la tasa de intermediación más unos puntos adicionales con los cuales puede subsidiar, digamos, o puede pagar toda su infraestructura de atención, seguimiento y recuperación de cartera y adicionalmente poder obtener un pequeño margen de utilidad. ¿Listo? Entonces el banco de primer piso, ya en estos términos, coloca estos recursos a las empresas o empresarios persona natural. Le da estos recursos y a cambio de esos recursos él obtiene una tasa de colocación, que es el DTF más unos puntos adicionales. Al ser crédito Bancoldex, Bancoldex le exige al banco que esta tasa de colocación, que si bien el banco de primer piso la define, no puede superar las tasas comerciales tradicionales. Deben ser tasas hasta 2% inferiores a las tasas que ya traía, por lo tanto son créditos más flexibles. Aquí viene otro punto importante. Sucede que estamos en una situación de riesgo y ustedes saben que los bancos son los más expertos en manejo de riesgo, porque no olvidemos una cosa. Los recursos que los bancos prestan son los recursos de los ahorradores. Es por eso que la Superintendencia Financiera obliga a los bancos a manejar un sistema de administración del riesgo crediticio llamado SARC. ¿Por qué? Porque la Superintendencia obliga a los bancos que esos créditos que la gente le ha depositado confiándoles su dinero deben estar seriamente respaldados en esa colocación. Por eso el estudio de riesgo que los bancos hacen al colocar los créditos son recursos que tienen que garantizar su recuperación. ¿Sí? Incluso esa cartera vencida, el banco tiene que responder con provisiones supremamente altas. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Las empresas actualmente no son sujetos fáciles de crédito. ¿Por qué? Porque la situación económica es crítica y la economía en general se ha visto afectada. Es decir, las empresas no están vendiendo, al no vender entonces no tienen ingresos y al no tener ingresos no pueden pagarle a sus empleados y sus empleados a su vez son clientes de otras empresas. Es decir, digamos que esa maquinaria económica se ha visto lacerada, golpeada. Entonces los bancos sienten miedo de prestar esos recursos porque hay una cosa importante de considerar. Si esta empresa, persona natural o jurídica, no le paga el crédito al banco de primer piso, el banco de primer piso sí está obligado a responderle a Bancoldex. Es decir, Bancoldex no va a perder nunca. ¿Por qué? Porque el banco de primer piso sí o sí le tiene que devolver la plata. Entonces, ¿en manos de quién está quedando el riesgo? Del banco de primer piso. Es por eso que el banco de primer piso, Davivienda, Colpatria, Banco de Bogotá, estos bancos que conocemos, están en total autoridad de decir presto o no presto. ¿Sí me explico? Porque ellos finalmente son los que están asumiendo el riesgo total de esos recursos ante Bancoldex. Entonces, ¿qué dijeron los bancos? No,
ya no voy a prestar. ¿Por qué? Porque me parece muy riesgoso. Todo el mundo está casi que en la quiebra. Hay muchas empresas que se van a ir a ley de insolvencia. No voy a prestar porque no quiero asumir ese riesgo de esos recursos con Bancoldex. No tengo la forma de responder. Entonces los bancos se abstuvieron hasta la semana pasada. Inclusive llamé como ejercicio, llamé a un banco a preguntarle cómo podía acceder a estos créditos. Me dijo, no, no tenemos ese cupo abierto. ¿Mm? Lo entiendo, es una situación riesgosa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el gobierno? Mire, señor banco de primer piso, tranquilo. Voy a capitalizar, creo que fue en 2.6 billones de pesos, el gobierno capitalizó el Fondo Nacional de Garantías y le dijo, tranquilo, señor banco, estos créditos que piden las personas naturales o jurídicas, yo los respaldo con el Fondo Nacional de Garantías hasta el 80%. Inclusive, si el crédito que piden estas empresas es para pago de nómina, lo respaldo hasta con el 90%. Entonces, ¿qué dice el banco? Ya el banco dice, un momento. Entonces, este crédito que yo le voy a prestar a esta empresa o persona natural, ya sé que si se siniestra en algún momento y no se paga, el Fondo Nacional de Garantías me responde a mí con el 80 o 90% de ese crédito y yo le respondería a Bancoldex únicamente con el 10 porque ya el fondo me cubre el resto. Entonces ya se vuelve atractivo para el banco asumir ese nivel de riesgo. Ya se vuelve atractivo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Este Fondo Nacional de Garantías obviamente tenía que tener los recursos para respaldar, ya fue capitalizado, pero a la empresa, persona natural o jurídica, no le sale gratis, por supuesto que no. El Fondo Nacional de Garantías, para poder acceder a él, hay que pagar una comisión anual sobre el saldo de la deuda, sobre el saldo a capital, no intereses, sobre el saldo a capital, que puede estar más o menos entre el 2 y el 4, ¿sí? Dependiendo del nivel de riesgo de la entidad financiera por medio de la cual pedimos el crédito. Entonces, claro, el Fondo Nacional de Garantías ya se vuelve un respaldo bueno para el empresario o para la persona natural que pide el crédito y ya el banco dice, ¿sabe qué? Listo, le presto, le voy a prestar. Entonces, miren que ya esta maquinaria que estamos viendo aquí, ya el gobierno la pudo maquinar, la pudo organizar, la pudo volver estratégica para que el banco de primer piso asuma ese riesgo, ¿sí? Es por eso que los bancos estaban deteniendo los créditos. Quiero que les quede claro por ese lado. Ahora bien, otro punto importantísimo en esta situación y es ¿cuál es el proceso para pedir un crédito Bancoldex? Ahorita vamos a hablar de las líneas que actualmente están activas y de la que salió hace poco, la de Impulsa, para que todos tengan conocimiento de ella. Y además, otro tipo de líneas de financiamiento que no son necesariamente con bancos, sino también con cooperativas, que también son bastante atractivas. Pero entonces aquí viene un punto importante. Ya sé cómo funcionan los créditos Bancoldex. Si ya sé cómo funcionan los créditos Bancoldex, yo ya debo saber entonces cómo es que debo estructurar mi propuesta al banco de primer piso para que me preste, ¿cierto? Entonces yo quiero que entendamos una cosa y esto tiene un proceso. No podemos llegar a un banco de primer piso diciéndole, oiga, quiero un crédito Bancoldex y que sea más o menos, ¿qué le digo yo? Como 100 millones. El banco va a decir, usted no tiene ni idea de lo que está hablando, tráigame cifras, tráigame algo estructurado, tráigame unas proyecciones financieras sobre supuestos sustentables, pero no me diga quiero 100 millones porque sí, tienes que sustentar lo que estás pidiendo porque son recursos para promover el desarrollo económico. Entonces, miren, aquí viene un punto súper importante que debemos tenerlo en cuenta para poder acceder a eso. ¿Cuál es mi recomendación? Como hablábamos anteriormente, el banco necesita saber que eres un buen sujeto de crédito. Y no se considera buen sujeto de crédito quien no conoce su negocio, ¿sí? Si yo le pregunto a un empresario cuál es el nivel de endeudamiento y me dice, no sé, técnicamente hablando, yo sé que el empresario no tiene ni idea de su negocio, ¿sí? No tiene ni idea. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? El proceso que sugiero para que ustedes sepan exactamente cuánto pedir y cómo pedirlo y cómo sustentarlo es el siguiente. Inicialmente deben realizar un diagnóstico. Yo sé que si no todos o la mayoría de los que están aquí conectados en este momento son odontólogos, son especialistas en ortodoncia, ¿sí? Ustedes cuando tienen un paciente sentado en la silla, ustedes no pueden emitir un juicio de su tratamiento sin antes evaluarlo, sin antes saber cómo está su mordida, si tiene un problema en la mandíbula por la mordida, si hay desgaste en los dientes, si hay dientes que están en una mala posición. Ustedes primero diagnostican teniendo en cuenta ciertos signos y pueden evaluar si está muy mal o si no está tan mal, si necesita ortodoncia, de cuánto tiempo, qué tipo de ortodoncia, ¿me explico? Pero esa conclusión ustedes la sacan es después de hacer un diagnóstico. Aquí pasa lo mismo, acá pasa lo mismo. Vamos a diagnosticar nuestro negocio. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Financieramente hablando,
Vamos a tomar indicadores como cuál es mi nivel de endeudamiento, cuál es mi nivel de liquidez, cuál es mi estructura de costos y gastos, cuál es mi punto de equilibrio mensual. Este tipo de factores que obviamente ustedes tienen que revisar junto con su contador, les ayuda a definir qué posibilidades tienen de sostener su negocio en 1, 2 o 3 meses con la caja que tienen actualmente. Y qué tan endeudados están para saber si pueden responder por esas deudas en el corto, mediano o largo plazo. ¿Listo? En recursos humanos, ¿cuánto les cuesta la nómina? ¿Cuánto cuestan los parafiscales? ¿Cuánto cuestan las vacaciones? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuántos por contrato laboral? ¿Cuántos por contratos por servicios? ¿Sí? Ver las obligaciones que tienen con el recurso humano. Con la parte de mercadeo, si ustedes venían pagando publicidad en redes, cuánto está costando, si tenían un diseñador que les hacía las piezas de publicación, en fin. Y en la parte de operaciones, ¿cuánto les va a costar a ustedes, ¿sí? Acomodar su operación para garantizar unas condiciones de bioseguridad a sus pacientes después de la cuarentena? Recuerden que todo va a cambiar. El escenario con el que veníamos trabajando hasta febrero desapareció. Desapareció, estamos arrancando de ceros, estamos arrancando en un escenario completamente diferente, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa evaluación. ¿Cuánto me va a costar a mí todos los insumos que requiero para garantizar las condiciones de bioseguridad en este escenario actual? Cuando yo sumo todo esto, entonces automáticamente puedo identificar qué necesidades de financiación tengo. Ahí viene la cifra. Ahí viene la cifra. Entonces, aquí cuantifico el capital de trabajo que requiero. Entonces, eso me da el valor exacto que requiero. ¿Por qué es importante hacer este proceso, señores? Doctores, es importante hacerlo porque si tú vas a solicitar un crédito por encima de lo que necesitas, vas a terminar pagando intereses de dinero que no requerías. ¿Sí? O si pides menos de lo que necesitabas, no vas a poder acceder a un segundo crédito en las mismas condiciones para poder cubrir esos gastos. Entonces, sí tienes que tener muy claro cuánto necesitas y cómo lo necesitas. ¿Por qué? Porque este mismo diagnóstico te va a definir a ti cuál es tu capacidad financiera para pagarlo. Recuerden que uno puede pagar un crédito en 3 años, 2 años, 1 año, 6 meses. Vas a tener que pagar capital o mensual o trimestral o semestral, y para tú saber cuál es el que más te conviene, tienes que tener claro el escenario. Tienes que tenerlo absolutamente claro, de lo contrario no vas a saber cómo pedir, cuánto pedir, ni cómo pagar. ¿Listo? Entonces miren lo importante aquí. De todo este diagnóstico sale la necesidad de solicitud de la operación de crédito contemplando el valor que se necesita y la forma que más le conviene al negocio para pagarlo. ¿Listo? Sujetándose obviamente a las circulares. Ahora bien, no sé si de pronto hay alguna pregunta hasta aquí, permítanme, yo reviso. Para ir contestando de a poquitos. En estos momentos de crisis, ¿nuestros recursos bancarios están seguros en estos momentos? Es una muy buena pregunta, mira que ya me la habían hecho. Les quiero comentar también esto. Miren que el sistema financiero colombiano es uno de los sistemas financieros más seguros que existen en Latinoamérica. Es uno de los más seguros porque ellos definen básicamente una estructura. A raíz de la crisis de 1998, el sistema financiero colombiano se volvió muy sólido. Miren esto, el negocio de los bancos es de intermediación, ¿sí? Entonces, captan recursos para colocarlos, ¿cierto? Sucede que antes, estos recursos que colocaban, había gente que no los pagaba. Había gente que no los pagaba, entonces los ahorradores perdían su dinero, ¿sí? Eso fue lo que generó la crisis del año 98. Entonces, ahorita existe el sistema de administración de riesgo crediticio que es obligatorio para toda entidad financiera que haga intermediación. Entonces, imagínense, estos son sus recursos, los que ustedes colocan en ahorros, en CDTs, en cuentas, y los bancos lo colocan. Cuando un banco coloca un crédito, desde el momento en que lo desembolsó, está obligado a generar una provisión, un porcentaje de provisión sobre eso, bajo de considerar la probabilidad esperada de pérdida o probabilidad dado incumplimiento. Así lo hayan acabado de colocar, tiene que generar una reserva. Cuando el cliente se pasa 5 días sin pagar la cuota, el banco tiene que hacer otro nivel de provisión. Si el cliente ya ha pasado 15 días y no ha pagado, el banco hace una nueva provisión, pero no provisión de los recursos de los ahorradores, no.
provisión de sus recursos de patrimonio técnico. Es decir, el banco se mete la mano al drill y pone allí, señores, esa reserva. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando un cliente no pagó? El banco, como ya tiene una reserva de su patrimonio técnico, respalda, es decir, le devuelve a sus ahorradores esa plata. La plata no se va a perder. Eso quiero que tengan esa certeza. ¿Que los bancos van a quedar líquidos? Sí, pero los bancos también tienen unas reservas internacionales. También existen los repos interbancarios. Cuando un banco tiene mucha liquidez y otro no, se hacen una especie de préstamos entre ellos, repos interbancarios, y se protegen. Y además hay unas reservas internacionales. ¿Listo? Entonces pierdan cuidado, que no va a haber ni corralito bancario, ni van a correr riesgo sus recursos hasta ahora, ¿sí? Eso es lo que el sistema financiero protege los recursos. No sabemos qué va a pasar con esta pandemia, todo es nuevo, pero por lo menos sí podemos estar seguros que tenemos un sistema financiero bastante estructurado. Entonces, no lo veo tan probable, ¿sí? Esperemos que no pase nada, pero no lo veo tan probable que perdamos nuestros recursos. ¿Listo? Así que ese pánico de sacar ya todo el dinero porque se van a quebrar los bancos, pues no es del todo cierto. ¿Listo? Como les digo, aquí todo es cuestión de riesgos, manejo de riesgos, administración de riesgos. Esperemos que no pase a mayores. Dice aquí, ¿es buena idea invertir en la bolsa de valores sabiendo que hay muchas acciones a bajo costo? Miren, yo les voy a sugerir algo. Si es difícil invertir en algo que uno conoce, ¿sí? Y aún así uno a veces pierde, no es muy recomendable invertir en un mercado que uno desconoce, que uno no tiene control, que uno no sabe manejar, que maneja muchas variables que uno desconoce. Entonces estás muy expuesto a perder tu dinero. ¿Puedes comprar acciones porque están a bajo precio? Claro, pero si no conoces muy bien el manejo del mercado de capitales, corres un altísimo riesgo de perder el dinero por desconocimiento, por no tomar una decisión oportuna, ¿sí? Entonces, es decisión de cada uno, pero yo en este momento sugeriría que no. En este momento, si tienes exceso de liquidez, dale. Si tienes exceso de liquidez, ok, puedes invertir. Pero en este momento estamos peleando por tener la mayor cantidad de liquidez para poder volver a salir adelante. Esa es la prioridad en este momento. Obtener la liquidez suficiente para reincorporar nuestra operación. ¿Listo? Y contesto la última pregunta antes de seguir. Dice, ¿y por qué descuentan en los ahorros que uno tiene? ¿Por qué descuentan en los ahorros? No sé si esta pregunta de Alex Karime se refiere a las cuotas de manejo, al uso de cajeros bancarios. Bueno, una de las cosas importantes es que la infraestructura bancaria tiene unos costos, digamos, mantener los cajeros, mantener la red de oficinas, mantener los canales virtuales, tiene un costo operativo. Entonces, la manera como los bancos subsidian esos costos no se suplen únicamente con la diferencia de la tasa de intermediación, sino lo pueden mantener a través de las comisiones que cobran por esos servicios, ¿sí? Es por eso que hay un costo asociado a las tarjetas de débito, a las tarjetas de crédito, porque hay toda una infraestructura de operación que tienen ellos que poder pagar, que tienen que poder responder por ello. Hay personas detrás de eso, hay softwares, hay hardwares que están soportando esa operación, así que ellos lo hacen es para poder garantizar una operación óptima. ¿Listo? Permítanme, continúo con la charla y luego vamos resolviendo más inquietudes. Comparto pantalla. Quiero que revisemos algo importante y es qué líneas de crédito existen activas en este momento para superar esta crisis. En marzo salió la circular 004, que fue Colombia Responde, que fue dirigida más como al sector de turismo, que fue el primer golpeado en todo esto, ¿sí? Entonces, Colombia Responde fue dirigida a ciertos sectores, con los primeros golpeados que son generalmente de turismo, con el fin de evitar que quiebren, que empiecen los despidos, en fin. Cuando la situación se empezó a agravar, salió la circular el 2 de abril del 2020, la circular número 006, llamada Colombia Responde para Todos. Colombia Responde para Todos es una línea que maneja aproximadamente 350.000 millones de pesos. Esta está dirigida a personas naturales y jurídicas, micros, pequeñas, medianas, grandes, de todos los sectores económicos, menos del agropecuario, ¿sí? Que es el que está siendo atendido por Finagro, y menos las empresas que son atendidas por la otra línea de crédito, que es Colombia Responde. Estos créditos también pueden ser otorgados a los socios de las empresas siempre y cuando usen esos recursos para capitalizar su negocio.
¿Listo? En ese orden de ideas, las empresas que utilicen estos recursos para capitalizar su negocio deben entregar posteriormente, firmado por revisor fiscal, un informe donde se garantiza que ese dinero se usó para capitalizar el negocio. ¿Qué es capitalizar el negocio? En la cuenta del patrimonio hay una cuenta que dice capital pagado. Cuando tú inyectas capital pagado allí, es que estás capitalizando tu empresa, le estás inyectando recursos patrimoniales. Esta línea de crédito maneja un plazo hasta 3 años. Ojo, no es de 3 años, es hasta de 3 años. ¿Quién define si es 2, 3 o 1? El banco de primer piso. ¿Por qué? Porque el banco de primer piso va a evaluar tu operación. Va a empezar a mirar cómo es que funcionas. Porque no es lo mismo prestarle a una panadería que prestarle a una ensambladora de autos. El ciclo operativo de una panadería es casi que de un día. El ciclo operativo de una ensambladora de carros es de 1 mes, 2 meses. ¿Me explico? Entonces, cuando uno habla de ciclos operativos, es el tiempo que se demora una empresa en hacer compras, ofrecer el servicio y cobrar. Eso es un ciclo operativo. Entonces, miren que los bancos analizan cómo es tu ciclo operativo y de esa manera te dice, oye, usted puede pagar mi crédito en 2 años, ¿sí? O en 3 años. También incluye un periodo de gracia. Ojo, periodo de gracia a capital. Si te dan un periodo de gracia de 6 meses, durante 6 meses tendrías que pagar intereses, no capital, intereses. Ustedes dirán, pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que la cuota se vuelve más pequeña y esa diferencia que tú estás dejando de pagar de capital, la puedes invertir en tu negocio para seguir operando. Recuerden que aquí la prioridad es liquidez, porque de ella estamos dependiendo para reactivar nuestro negocio, ¿correcto? Entonces, miren, tengan presente que es periodo a capital, periodo de gracia capital, van a tener que pagar intereses. Hasta de 6 meses, pueden ser 3 meses, o ustedes pueden llegar a decirle, no, yo no necesito periodo de gracia, yo quiero empezar a pagar ya mi capital para no agrupar mucho capital al final. Pero eso también lo deciden entre ustedes y entre el banco, pero muy de acuerdo a la capacidad de su negocio, a la capacidad de su consultorio, a la capacidad de su clínica de poder hacerlo. Porque siempre he dicho lo mismo, un crédito mal estructurado puede convertirse en la peor de las pesadillas, ¿sí? Por eso hay que ser muy estratégico a la hora de tomar un negocio, de tomar un crédito. Si no está bien estructurado, créanme que va a ser la peor pesadilla y no los va a dejar dormir. Pero si está bien estructurado, puede convertirse en la mejor fuente de apalancamiento en estos momentos. Entonces sí van a requerir de pronto de sentarse y revisar muy bien las condiciones financieras de sus consultorios o clínicas. La amortización a capital, miren que también es muy flexible, dice que podemos pagar capital mensual, trimestral o semestralmente. ¿Eso de qué depende? Del ciclo operativo. Por favor, cuando presentemos la estructura o la solicitud de crédito al banco, seamos concretos y digámosle al banco por qué la pido mensual o por qué la pido trimestral. Porque mi ciclo operativo es lento. Si es lento, entonces yo la pago trimestralmente. ¿Listo? Garantías. Aquí viene el otro punto. Posibilidad de contar con garantía del Fondo Nacional de Garantías. Yo quiero que recordemos esto. El Fondo Nacional de Garantías, básicamente, es un respaldo para nosotros, no es un seguro. Ojo, si ustedes piden un crédito de Bancoldex al banco de primer piso y no pagan, Fondo Nacional de Garantías sí le paga al banco de primer piso. Pero ojo, el crédito no murió allí. El Fondo Nacional de Garantías los va a empezar a perseguir a ustedes hasta que paguen. Porque él, si bien es cierto, respondió al banco de primer piso, pero esa plata no era regalada. Entonces va a empezar a buscar al deudor hasta que le pague. Por eso es que hay, digamos, cobradores del Fondo Nacional de Garantías que suelen estar llamando, en fin. Ellos hacen una labor incluso en paralelo con el banco muchas veces cuando el deudor quedó debiendo mucho dinero, entonces se alían las dos gestiones de cobranza, ¿sí? Es importante que lo tengan presente porque hay gente que cree que el Fondo Nacional de Garantías es un seguro. Si yo no pago, paga el seguro y listo. No, la plata no se ha perdido. Es el fondo el que lo empieza a perseguir al deudor. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora bien, este tipo de créditos, afortunadamente ya el Fondo Nacional de Garantías amplió su cobertura al 80%, lo cual es muy bueno, pero tengan presente que la comisión también sube. Entonces, podría subir un poquito más, 3, 4%, no sé, dependiendo del nivel de riesgo de cada banco. Ay, porque es que hay otra cosa importante. No todos los bancos de primer piso tienen el mismo nivel de riesgo. Hay unos bancos de primer piso que tienen una cartera vencida muy alta.
Hay otros que tienen una cartera vencida muy baja. Entonces, ¿qué pasa? El Fondo Nacional de Garantías se siente más cómodo ofreciendo sus garantías a un banco que tenga la cartera vencida pequeña. ¿Por qué? Porque le da a pensar que este banco sí sabe hacer evaluación de riesgo de crédito. Entonces dice, ay, no, yo confío en él, yo sí lo respaldo. Pero si este banco tiene una cartera vencida mal manejada, el Fondo Nacional de Garantías se abstiene y dice, yo a usted no le voy a respaldar en 90%, le voy a respaldar un poquito menos porque usted es un banco riesgoso para mí. Miren algo interesante, ¿no? Todo este proceso se basa en la administración del riesgo. Y si nosotros como usuarios somos conscientes de que nos van a evaluar como un factor de riesgo, debemos presentar una solicitud de crédito robusta, seria, empresarial, una propuesta de negocios. Yo siempre lo he dicho, los bancos no hacen favores, hacen negocios. Y si yo hago una buena propuesta de negocios, ese crédito tiene que ser para mí. ¿Listo? Ahora bien, sucede que mucha gente empezó a quejarse y con toda la razón. También hice mi propio estudio y empecé a llamar a bancos solicitando créditos y adivinen que ningún banco quería prestar. Y peor, si eres una empresa nueva, recientemente creada, menos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, no, voy a crear una nueva línea de crédito, pero voy a unir a Impulsa y voy a unir a Bancoldex, de manera que estos recursos que se le van a dar a Impulsa, que son de 6.000 billones de pesos, van a poder financiar, digamos, a personas naturales, jurídicas, micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, siempre y cuando tengan ventas o tengan facturación mínimo de 6 meses, o sea, empresas creadas hace 6 meses, y máximo de 96 meses, o sea, 8 años. Esta línea de financiamiento básicamente lo que hace es otorgar liquidez a las empresas relativamente nuevas. Pero aquí viene una cosa importante. No sé si de pronto para ustedes es de conocimiento el término de las fintech. Las fintech, también llamados novabancos, son unos tipos de entidades financieras que, de base tecnológica, que atienden básicamente utilizando tecnologías de la información. Miren, incluso aquí les dejo el link de acceso que es www.colombiafintech.co, que es la empresa que las asocia. Entonces hay muchas empresas, por ejemplo, como Sempli, donde uno ingresa sus propios datos, crea un usuario, hace una solicitud de crédito, envía los documentos escaneados, ellos hacen su estudio y posteriormente, al cabo de 24 o 48 horas, le emiten una respuesta de la aprobación o negación de ese crédito. Entonces, miren que esta línea de financiamiento le otorgó un subcupo a FinTech por valor de 2.400 millones de pesos. Así que los invito, por favor, para que conozcan también a estas empresas de Colombia FinTech. Son bancos de base tecnológica, novabancos también se los llama. A través de estas empresas pueden adquirir también esos créditos, ¿sí? Obviamente les van a pedir lo mismo que los demás, ¿sí? Les van a pedir proyecciones financieras, estados financieros, sustentación del crédito. Esta circular también maneja un plazo de máximo 3 años, periodo de gracia capital de hasta 6 meses, la misma amortización a capital mensual, trimestral y semestral, y también se puede manejar con Fondo Nacional de Garantías. ¿Listo? También, ¿cómo se solicita? Bueno, a través de las empresas de FinTech, que son bancos de base tecnológica o los bancos de primer piso normalmente. El cupo de recursos Bancoldex para los bancos tradicionales de primer piso son de 3.600 millones de pesos a través de esta línea de Impulsa. Y para los novabancos o FinTech, 2.400 millones de pesos. ¿Cuál es la vigencia de esta circular? Hasta que se agoten los recursos. Por eso aquí viene la oportunidad de hacerlo a tiempo, ¿vale? Quiero responder de pronto algunas preguntas que puedan surgir al respecto. Aquí veo 7 preguntas, permítanme, vamos leyendo. Dice aquí, permítanme, me preocupa mucho la falta de claridad en la forma como van a cambiar en las familias las prioridades, específicamente en el tema de odontología, ya que las prioridades son otras y es asegurar las necesidades básicas. Lo digo por el efecto que tienen las ventas de mi flujo de caja. ¿Cómo afinar ese factor a la hora de estructurar el crédito? Mire, en efecto, la estructuración del crédito, como también va a ir sustentado con proyecciones, estas proyecciones van es bajo hipótesis, bajo especulación. Lo que pasa es que esta especulación debe ir muy acorde a la realidad.
Tienes toda la razón. Permíteme aquí desde el nombre, Marta Santa. Mira, Marta, tienes toda la razón. Es más, por miedo, los pacientes no van a ir a consulta, por miedo a contagiarse. Aquí viene un trabajo de marketing supremamente fuerte. Utilizar las redes en ese momento es fundamental, son un aliado especial. Sabiendo en ese momento que una de las amenazas más grandes es el temor de la gente por contagiarse por el COVID en consulta odontológica, es menester de todos los odontólogos empezar a fortalecer las condiciones de bioseguridad y no solamente fortalecerse, sino publicarle en redes. Señores, aquí estoy trabajando, su odontólogo de cabecera, con todas las mejores condiciones de bioseguridad y los espero después de la cuarentena para atenderlos. Su salud oral es mi vocación. O sea, cuando ustedes hacen difusión en redes, garantizándole a las personas que van a mantener condiciones de seguridad, de bioseguridad en la atención odontológica, generan confianza. Recuerden, marketing es el arte de comunicar. Si tú comunicas cosas negativas, claramente los pacientes no van. Pero si los pacientes ven en tu comunicación un factor que les da seguridad, vuelven. El trabajo es de ustedes. El trabajo es de ustedes y tienen que hacerlo estratégicamente. Tienen que hacerlo con visión empresarial. Ahora bien, ¿cómo se afina esto a la hora de estructurar el crédito? Por supuesto, es que no es un secreto para nadie que el sector odontológico es uno de los más golpeados. Entonces, es muy seguramente que ustedes son de los primeros sectores a quienes se les va a otorgar periodo de 6 meses de gracia. Les voy a dar otro dato adicional. Sucede que el gobierno, con el fin de garantizar el empleo, sobre todo en clínicas, en pymes, micros, ¿sí? Creó una nueva línea exclusiva para pago de nómina. Entonces, miren que como ustedes, al decirle, oiga, doctor, oiga, señor banco, sucede que yo no he podido trabajar un mes por la cuarentena y muy seguramente de aquí a octubre no voy a poder trabajar muy bien y tengo 8 empleados. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van y piden esta línea de crédito, lo respalda el Fondo Nacional de Garantías con el 90% y la comisión que hay que pagarle al fondo la cubre el gobierno, la mitad. Siempre y cuando tú le garantices al gobierno que no vas a echar a una sola persona de tu clínica. Entonces ellos ayudan a financiarte la nómina de los empleados. ¿Listo? Hasta 3 años, con periodo de gracia de hasta 6 meses, ¿sí? Miren que en ese momento es una muy buena alternativa para manejar la parte de nóminas. Entonces, sustentar financieramente esa propuesta de crédito se hace bajo supuestos, bajo hipótesis. Sé que es especulación, pero los bancos quieren saber qué tan pleno conocimiento tienes de tu negocio. ¿Listo? Dice aquí, ¿cuáles son las actividades que se pueden considerar como capitalización para el negocio además de la nómina? No, mira. Jorge me hace esta pregunta. Jorge, no. Capitalizar tiene que ver es con el aporte de los socios con capital fresco a la empresa. Estos recursos ingresan por el patrimonio. Recuerden que en el balance manejamos activo, pasivo y patrimonio. Patrimonio, ahí van incluidos los aportes que hacen los socios de la empresa. ¿Qué contempla ese crédito Bancoldex? Que tú pides el crédito a título personal, pero con destino a la empresa. Sí, es decir, tú le dices, señor Bancoldex, señor Banco de Primer Piso, quiero mi crédito Bancoldex y este dinero lo voy a capitalizar en mi negocio. Y luego tu contador debe emitir un documento donde dice, por medio del presente documento, certifico que los recursos fueron capitalizados en esa misma proporción en la empresa. Entonces, entran como capital pagado. Y al entrar como capital pagado, obviamente, por ley de compensación, tú tienes que invertirlo en el activo o en los gastos, ¿no? O en el cubrimiento de gastos. Entonces, cubres gastos operativos y también puedes llegar a cubrir ciertas cosas, por ejemplo, en odontología como la infraestructura de bioseguridad. Así es como se maneja la parte de capitalización. ¿Qué costo tiene el Fondo Nacional de Garantías? Lo que les decía, es una comisión anual sobre el capital que tú tomaste como crédito. Puede estar más o menos entre el 2 y el 4%. Dependiendo del plazo, perdón, del nivel de cobertura del fondo. Si te cubre el 50% es una comisión, que es la más bajita. Si te cubre el 60%, pues puede ser el 2 y pico, ¿sí? El 2 y medio, no sé. Y si ya te cubre el 90%, es posible que te suban un poco al 3, creería yo, más o menos. Pero eso también depende del Fondo Nacional de Garantías y la relación que tenga con el banco de primer piso. ¿Qué bancos pueden tener menor tasa? Mira, la verdad es que los bancos, yo quiero comentarles un poquito cómo es esta maquinaria. A mayor riesgo, mayor tasa. A menor riesgo,
menor tasa. Entonces, al tener Fondo Nacional de Garantías, el riesgo baja. ¿Por qué? Porque si tú no pagas, hay alguien que respalda la deuda. Es por eso que estos créditos son más baratos, porque aunque tú eres un sujeto de crédito riesgoso, el Fondo Nacional de Garantías cubre el riesgo que tú le representas al banco de primer piso. Entonces, mira que como es decisión de cada banco poner la tasa, es muy difícil ver cuál es el banco que te va a dar menor tasa, pero te voy a dar un tip. Las personas cuando van a pedir un crédito en banco nunca son conscientes a veces de la capacidad de negociación que tienen. Recuerden, el banco hace negocios. Entonces, ustedes pueden decir al banco, mire, señor banco, yo con usted vengo manejando mis tarjetas de crédito perfectamente manejadas, yo con ustedes manejo el recaudo de todas mis consultas, yo con ustedes hago dispersión de fondos a nómina, a mis empleados, manejo todo mi portafolio con ustedes. Es decir, mi flujo de caja me lo manejan ustedes. Yo les he dado a ustedes mucho como banco. Ahora, si ustedes, señor banco, ¿qué me ofrece a mí? Vengo a pedirle este crédito y precisamente aludiendo a que yo he sido muy buen cliente y que manejo toda mi caja con ustedes, vengo realmente pues a pedirles en ese momento, sí, que hagamos un negocio de Bancoldex. ¿Por qué? Porque ustedes tienen conocimiento de mi trayectoria como cliente. Entonces, miren que eso se llama reciprocidad bancaria. El cliente me da mucho y lo mínimo que espera es que el banco también le dé. Error garrafal, ir a pedirle un crédito a un banco donde tú no tienes nada. No hay reciprocidad. El banco siente que no pierde nada, ¿sí? Entonces dice, ay, no, pues no tiene nada conmigo, súbale toda la tasa. Pero si un banco sabe que tú le manejas todas las cuentas ahí, dice, un momentico, es reciprocidad. Y si yo no le presto una buena tasa, este cliente se va a otro banco y me lleva todos los productos allá, no puedo perderlos, ¿sí? Entonces, miren la capacidad de negociación en estos casos, cómo es de importante. Acá dice, ¿cuánto pueden prestar máximo a través de Impulsa? Bueno, a través de Impulsa, el valor máximo, permítanme un segundo, ya le digo, por empresa, el valor máximo por los créditos Impulso por empresa es de 100 millones de pesos, no más. 100 millones de pesos es el monto máximo por empresa. Ojo, si tú tienes 2 empresas o 3 empresas, pero están a tu nombre, tú cuentas como una empresa. Tú puedes decir, ay, no, pero es que yo tengo 4 empresas pyme. No, no cuentan por el número de empresas, cuentan por ti como dueño de esas empresas. ¿Sí me explico? Entonces, 100 millones de pesos por la línea Impulsa por empresa. ¿Solicitar un crédito como independientes es difícil? Depende. Si es sustentable, no es difícil. Ahí viene un punto importante. Miren que tal vez la odontología yo siempre he dicho que es un negocio interesante, ¿sí? Porque maneja márgenes de rentabilidad muy altos y tal vez como no habían visto ustedes la necesidad de organizarse como financieramente porque el negocio da y permite vivir bien con esto. Entonces no habían visto la necesidad de organizarse financieramente, pero aquí viene el punto. Ahorita sí nos están exigiendo cifras históricas, ¿sí? Entonces miren que cuando yo sustento ante una entidad bancaria los ingresos que he tenido, que he sido rentable, el banco, pues como independiente te va a pedir los últimos extractos bancarios, tu declaración de renta, si tienes cuentas en otros bancos, qué propiedades, se llama respaldo patrimonial, si tienes propiedades, si tienes carros, si tienes casa, si tienes finca. Para ellos es un respaldo patrimonial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendrías cómo responder en caso de no pago. Entonces, siempre la estrategia es mostrarse como un cliente poco riesgoso, pero tienes que mostrarlo estratégicamente. Si eres riesgoso, pues eres riesgoso y te tienes que aguantar una tasa gigante. Pero si puedes estructurar tu negocio, puedes estructurar esa presentación de crédito, puedes ganarte una buena tasa. Para pedir un crédito de esta línea, ¿se va al banco de primer piso o a FinTech? Mira, corazón, FinTech son bancos de primer piso. FinTech es, Colombia FinTech es la asociación de estos nuevos bancos. Entonces tú entras a Colombia FinTech y ahí aparecen todos los miembros, todos los bancos de base tecnológica. Ellos no tienen oficina. Entonces tú puedes acceder a través de su página para hacer la solicitud de crédito y es como ir a una oficina. Entonces puedes entrar a esos bancos, hacer la solicitud, o puedes ir a los bancos tradicionales de primer piso. No hay ningún problema. Hay una cosa importante aquí. Cuando tú haces una solicitud de crédito, tienes que tener presente que si tú presentas más de 3 solicitudes al tiempo, es decir, vas a Da Vivienda, vas a FinTech, por ejemplo, a Sempli y vas a Colpatria, pediste el mismo crédito a los 3 bancos, automáticamente se te cae la calificación en centrales de riesgo. ¿Por qué? Porque tú te imaginas que todos los bancos te aprueben ese mismo valor de crédito al mismo tiempo. Entonces, uno de los mecanismos que tiene el sistema financiero para que
no superen tu capacidad de endeudamiento, es contarle a los demás bancos si tú estás pidiendo, cuántos créditos te estás pidiendo y con qué bancos, ¿sí? Entonces, ojo, yo no recomiendo pasar solicitudes a todos los bancos porque tu calificación en Datacrédito se cae automáticamente. Tienes que ser estratégico, tienes que mirar exactamente con quién tienes probabilidades, ¿listo? ¿Qué es lo más recomendado hoy? ¿Cubrir los gastos de ahorros personales o solicitar algún crédito con los beneficios actuales que ofrece el gobierno? Yo creo que aquí la pregunta más o menos es, ¿cómo hago? ¿Cubrir mis gastos personales o sacar adelante mi empresa? Aquí viene otra cosa importante, muy importante. A nivel, cuando somos independientes, y lo digo porque también lo soy, tenemos que hacer una doble estructura. Una de negocio, por supuesto para mirar cómo salvaguardar, pero como yo dependo de mi negocio, mi prioridad es mi vida, mi familia, por supuesto, ¿cierto? Entonces, yo siempre he dicho, hay que empezar a recordar los gastos, tanto en los gastos familiares como en los gastos corporativos. Y esto solamente se puede lograr sentándose y revisando cada uno de ellos. Por supuesto, tu subsistencia es lo más importante, ni más faltaba, ¿sí? Ni más faltaba. Incluso hay personas que han llegado a liquidar su negocio para garantizar la subsistencia de su familia. Es doloroso, pero son decisiones que toman en el camino. Por supuesto, lo principal es la supervivencia, ¿no? Pero hay otra cosa importante. Si yo reactivo mi negocio, de pronto mi supervivencia se puede ver mejorada en un mediano o corto plazo. ¿De qué depende un banco formal o fintech? No, los bancos fintech también son bancos formales, sino que los bancos de fintech, no es que fintech sea un banco, sino es la asociación de bancos. ¿Sí? Estos bancos de base tecnológica, a diferencia de los bancos tradicionales, no tienen oficinas bancarias, ¿sí? Sino que ellos todo lo atienden por medios digitales, entonces por su página web, por su aplicación móvil, ¿sí? Ellos tampoco abren cuentas bancarias, ellos hacen es préstamos, ¿sí? Porque hay mucha gente que necesita invertir ese dinero, utilizan las fintech para prestarlo, no hacen captación ni colocación, solo colocación. ¿Colocación de qué recursos? Los que inversionistas quieren hacer, ¿listo? Esa es la diferencia entre un banco y otro, pero ambos son bancos formales, ambos son bancos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, ¿vale? Las tasas de interés son realmente bajas. He revisado condiciones de créditos y la tasa es la misma comercial de hace 6 meses. Inclusive son tasas superiores a las existentes por compra de cartera. Alex Karime, exacto. Ay, tenía prendido el micrófono. Bueno, hay una cosa importante. Yo les mencionaba que la tasa y el riesgo van de la mano. Alto riesgo, alta tasa, bajo riesgo, baja tasa. No podemos comparar las tasas de hace 6 meses porque hace 6 meses teníamos una economía medianamente estable. En este momento estamos cayendo en depresión económica. Entonces no podemos equiparar para comparar ambos escenarios. El de ahora y de hace 6 meses, nada que ver. Nada que ver. Aún así, las tasas de Bancoltec son mucho más favorables. Muchísimo más favorables. No solo por nivel de riesgo, sino también porque están cubiertas. Digamos, ese nivel de riesgo que representamos para un banco está cubierto por el fondo. Entonces, mira que si tú hablas de créditos persona natural, como crédito de libre inversión, esos créditos no van a bajar de tasa. No van a bajar de tasa, pero los créditos corporativos sí, porque al gobierno lo que le interesa es reactivar la economía, no suplirle a uno los gastos personales, sino reactivar la economía para que no haya desempleo y para que la gente pueda seguir obteniendo su sustento. Entonces, si tú me hablas de créditos personales, esos sí van a mantener la tasa, tarjetas de crédito, créditos de vehículo, en fin. Pero los créditos corporativos sí tienen tasas interesantes. Las tasas de interés son realmente bajas. Bueno, esta fue la que ya vimos. Al hacer el ejercicio, la tasa más la comisión del fondo más seguros resulta igual que cualquier crédito de consumo. No veo la ayuda real. Bueno, aquí es importante algo. Claro, en efecto, cuando uno suma todos los conceptos o todos los gastos, las erogaciones producto de un crédito de estos, resulta, no son baratos, no es barato. Pero entonces tú podrías subsanar eso diciendo, entonces, ¿saben qué? Hipoteco mi casa. Y pues tampoco tendría sentido. Hipotecar una casa por un crédito de 20 millones, pues no tendría sentido, ¿sí? Entonces, la verdad, si no es en esas condiciones, dudo mucho que un banco te preste. Pero aquí viene un factor importante, los bancos no son la única fuente de financiación, ustedes tienen a la más importante, SCO Life, los conoce, les da facilidades de crédito, el desembolso es rápido y les da 18 meses para poder trabajar ese dinero. O sea, de verdad que ustedes están, digamos, en una posición bastante favorable, y es que SSO Life les está dando la mano en este momento. Y es una entidad que los conoce, porque un banco difícilmente va a sentirse cómodo prestándole pues, a un odontólogo, sabiendo que es uno de los sectores más golpeados. Pero SSO Life es de odontólogos, es de ortodoncistas. SSO Life
conoce el negocio de la ortodoncia perfectamente, conoce el negocio odontológico y sabe asumir ese riesgo. Así que los invito también a que contemplen este tipo de créditos, porque tal vez son los más favorables en primera instancia para ustedes. ¿Las clínicas odontológicas funcionan como pymes? Claro que sí. Mira, incluso se consideran pymes las siguientes, permítanme les leo. Se consideran microempresas, unidades empresariales con activos hasta por 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pequeña empresa con activos de 500 salarios mínimos y hasta 5,000 salarios mínimos, y medianas empresas de 5,000 salarios mínimos hasta 30,000 salarios mínimos. Grandes empresas son las empresas que tengan activos totales mayores a 30,000 millones, que 30,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, miren que las pymes no solamente es por el tamaño de la estructura del edificio, de la casa, sino por el nivel de activos que tengan. ¿Sí? Esto lo encuentra precisamente en la circular de Bancoldex, que una las descarga fácilmente. Ahí dice cuáles son los valores por las cuales se identifican como pymes, medianas o grandes, depende del nivel de activos, ¿vale? Zulma, si mi socio está reportado y somos el 50% cada uno, ¿me prestaría? En este momento sí. Pero hay una cosa importante, ¿está reportado y ya pagó o sigue en mora? Hay un factor interesante ahí y es que cuando uno de los dos socios y ambos tienen el 50% está mal calificado y aún no ha pagado, se considera que tiene problemas en la moralidad de pago o moralidad, también se le llama moralidad financiera. Moralidad financiera es que no ha respondido por la deuda. Entonces, cuando esto pasa, cuando un socio tiene muy buena calificación y el otro no, entonces recurres al Fondo Nacional de Garantías como respaldo adicional. Entonces, digamos que el fondo ahí se alcanzaría a cubrir un poquito el riesgo de tu socio mal calificado, ¿vale? ¿Por cuánto tiempo se debe garantizar al banco que no se despida a un empleado, ya que el despido puede ser por causas ajenas a la pandemia? Ah, claro. Si, por ejemplo, hubo hurto, si, por ejemplo, hubo una causal que, según contrato de trabajo, estaba contemplado para terminación unilateral del contrato por justa causa, obvio, eso es diferente. Pero si lo despides por la pandemia, si lo despides por con motivo de falta de liquidez, ahí sí te castigan. Ahí sí te solicitan devolver todo el dinero. Y es mientras el tiempo que dure, hasta que dure la cuarentena. ¿Listo? Pero en el caso de los odontólogos pueden sustentarlo hasta que se retome la operación, que eso puede ser más o menos, arrancando bien, octubre de este año. ¿Listo? Que ustedes puedan garantizar condiciones de bioseguridad adecuadas para que los pacientes se sientan confiados y vuelvan. Los bancos fintech compran cartera. Sí, hay una cosa importante. Estos créditos de Bancoldex sirven para sustituir pasivos, señores. Si ustedes tienen deudas con proveedores o tienen deudas con banco de primer piso y no han podido renegociarlas a unas condiciones adecuadas para ustedes, ustedes pueden tomar los créditos, bien sea por fintech o por los bancos de primer piso, usando las líneas de Bancoldex. Recuerden que la línea Bancoldex es una línea de crédito y la prestan los bancos de primer piso o las fintech, ¿sí? Entonces, ustedes piden estos créditos, pagan las otras obligaciones siempre y cuando no sea deudas con socios, ¿sí? Y siempre y cuando no sean otros créditos Bancoldex, pero sí pueden sustituir pasivos con Davivienda, con Bancolombia, con Colpatria, con Banco de Bogotá, sí pueden, con el crédito de Bancoldex, pagar esos créditos, se llama sustitución de pasivos, ¿listo? ¿Pagar los gastos del consultorio con mis ahorros o pedir préstamos para pagar estos gastos? ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Miren, como aquí el punto es liquidez, es importante que esa liquidez que ustedes tienen en ese momento la preserven, ¿sí? Sucede que este es el momento para adquirir créditos más flexibles. Puedes tú tener dinero en caja, pero haz este ejercicio. Ese dinero que tienes en caja, ¿para cuánto tiempo te sirve subsanar todos los gastos de operación de tu empresa sin vender? Si la respuesta es 1 mes o 2 meses, pide un crédito. ¿Por qué? Porque es que este golpe económico no va a durar cuando termine la cuarentena. Este golpe económico se va 2 o 3 meses más, ¿sí? Entonces tus ahorros no van a alcanzar para cubrir hasta allá. Es más, se levanta la cuarentena y tú vas a vender muy seguramente un 20% de lo que vendías antes. Entonces esos ahorros que tienes se van a diluir muy rápido. Entonces, tienes que hacer un ejercicio muy importante. El primero, reducir gastos. No hay nada que hacer. Esa estructura de costos y gastos que tenías antes de la pandemia ya no existe. Te tienes que reducir, primero. Segundo, esos créditos, mándalos a largo plazo, claro. Te toca pagar más intereses, sí. Pero si haces una buena planeación, tampoco te vas a tomar todo ese tiempo que lo corriste.
puedes hacer una buena planeación financiera y dices en un año lo pago, ¿sí? Pero después de reactivarte, porque ahorita la prioridad es liquidez, ¿listo? ¿Es mejor pedir a través de Bancoldex o de Impulsa? Corazón, a ver, vuelvo a mencionar eso porque creo que hay una confusión. Bancoldex es la línea. Permítanme, yo comparto pantalla. Recuerden esto. Miren esto. Bancoldex es la línea. Es más, voy a hacerles aquí un símil. Fintech. ¿Sí? Aquí, insertar, pongámosle formas. Permítanme un segundo. Miren esto. Bancoldex es el banco de segundo piso. ¿Listo? Este banco de segundo piso ofrece unas líneas de financiamiento. Y lo pueden hacer a través de ¿de banco de primer piso o de fintech? Miren que el banco de primer piso tradicional o los bancos fintech son el canal para que esos recursos de Bancoldex lleguen a los empresarios. Pero no son recursos propios de fintech o de banco de primer piso, no. Los recursos son los mismos, los de Bancoldex. Lo que pasa es que tú eliges si ese crédito Bancoldex lo tomas por el banco de primer piso o lo tomas por fintech. Finalmente ambos te van a ofrecer esas líneas de crédito. Ambos, ¿me explico? Entonces pensar aquí en la pregunta que me hacían, si pedirlo por fintech o por Bancoldex. No, fintech te va a prestar Bancoldex si pides un crédito Bancoldex a fintech. ¿Listo? Permítanme un segundo. Si la tasa es la misma de hace 6 meses, entonces, ¿cuál es la solidaridad y los beneficios por la contingencia? Primero, la tasa no es igual. La tasa es 2 puntos por debajo de la tasa de hace 6 meses, aún a pesar de que es riesgosa, pero no es la misma. Es 2 puntos por debajo. Además, recuerden que un crédito no solamente lo compone la tasa, lo compone el plazo, lo componen las garantías, lo componen los periodos de gracia. Siempre analicen un crédito no solo desde la tasa, sino de las condiciones de amortización del crédito, porque ahí es donde viene el beneficio. Ahí es donde vienen las prebendas que ha dado el gobierno. ¿Listo? Entonces, sí hay un beneficio grande, sí hay periodos de gracia que garantizan que tengas más liquidez en un periodo de tiempo mientras te reactivas y las tasas no son las mismas de hace 6 meses, están 2 puntos por debajo, ¿vale? ¿Existe un paso a paso de cómo sustentar los estados financieros, un formato, Excel, alguna página del gobierno o usted tiene este formato? Mira, Lina, yo manejo esta parte de sustentación de propuestas de crédito porque fui analista de crédito durante 3 años en Banco de Bogotá. Y también fui directora de cobranzas PYME en Colpatria, entonces digamos que la estructuración de una solicitud de crédito la manejo muy bien. Y eso básicamente se hace con análisis financiero. Entonces, ¿yo qué te sugiero? Claro, esto nos indica que todos debemos aprender finanzas a la larga, ¿cierto? Pero como esto es una decisión que tienes que tomar ya, yo te sugeriría que te apoyes en tu contador inicialmente. Porque esa sustentación se hace con proyecciones financieras, con un análisis de diagnóstico de tu situación actual, de qué proyecciones vas a manejar. Entonces, más que tener un formato en Excel, es que con criterio se haga una propuesta de acuerdo a un diagnóstico y de acuerdo a unos supuestos hipotéticos de tus futuros estados financieros, ¿vale? Entonces, apóyense en su contador, apóyense en su contador. ¿Pero es más beneficioso que un crédito normal? Claro que sí, están apoyados con Fondo Nacional de Garantías. Créanme que si el Fondo Nacional de Garantías no jugara un papel importante aquí, un banco no les prestaría. ¿Listo? ¿Hay alguien Galaxy J2 Pro que tiene abierto el micrófono? Si por favor me puede colaborar cerrando el micrófono. Gracias. Dice aquí, no entiendo. iPhone 2, no entiendo. No entiendo qué, no entiendo la pregunta. De pronto, si me puedes volver a preguntar, iPhone, ojalá se puedan renombrar para saber con quién estoy hablando. Yo con muchísimo gusto les aclaro la duda, ¿vale? Las SSO Life pueden adquirir un préstamo grande de Bancoldex para aumentar su bolsa de préstamos a los cooperados llegada a la necesidad. Bueno, sucede que es una muy buena pregunta porque estos créditos Bancoldex requieren que la entidad tenga un cupo Bancoldex. Muy seguramente sí, porque aquí dice que los intermediarios son los bancos, corporaciones, ONG y cooperativas de ahorro y crédito. Entonces es posible que sí, no manejo esa línea, pero sé que SSO Life tiene unos créditos interesantes que incluso ofrecen mayores facilidades que Bancoldex. ¿Por qué? Porque es crédito de odontólogos para odontólogos, de ortodoncistas para ortodoncistas. ¿Listo? ¿Sabes si los bancos están comprando cartera en estos momentos? No, no es tan fácil. ¿Sabes cuándo sí compran cartera? Cuando ven
que es un negocio que no ha parado. ¿Sí? Por ejemplo, si ven que tú eres odontólogo y no has vendido en los últimos 6 meses, no te van a ofrecer una compra de cartera jamás, porque eres riesgoso. Pero, por ejemplo, si es una empresa como, no sé, que siga funcionando, como que te digo yo, empresas que están haciendo domicilios, el Corral, el Éxito, ¿sí? Pues sí, pero realmente compra de cartera como tal no. Pero con el crédito Bancoldex sí puedes sustituir esos pasivos. Es decir, tomas un crédito Bancoldex, bien sea a través de un banco tradicional o una fintech, pides ese crédito Bancoldex y pagas a los bancos con los que tenías esa cartera. Sí se puede hacer, se llama sustitución de pasivos. El periodo de gracia no es tal y como lo imaginamos. Al revisar la letra pequeña se identifica que el periodo de gracia tiene costo financiero a tasa comercial. Vuelvo y repito, periodo de gracia es a capital. Cuando tú pagas cada mes, recuerda que tú pagas dos cosas. Pagas capital y pagas intereses sobre el capital total adeudado, ¿sí? Periodo de gracia es que te quitan la parte del capital y solo pagas intereses. Obvio, a primera vista uno que dice, ay, no, me están cobrando a mí intereses por un dinero y no me permiten bajarlo con capital. Claro, es que, por supuesto, y no quisiera uno tener que recurrir a ese gasto adicional, por supuesto. Pero ¿qué hacemos? Es la única opción que tenemos para ganar liquidez. Porque claro, tú puedes decir, no, ¿sabe qué? A mí el periodo de gracia no me gustó. Definitivamente, yo no quiero pagar intereses sin amortizar capital. Entonces el banco te dice, ah, bueno, listo, perfecto, págueme toda la cuota. Y tú le dices, pero es que no me alcanza la plata, necesito plata para poder operar. Entonces el banco dice, entonces sí o no. ¿Sí me explico? ¿Por qué el banco no puede decirte, no, 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 sabe que no me pague nada? En los créditos hipotecarios sí están haciendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los créditos hipotecarios y los bancos, algunos sí están diciendo, le congelo las cuotas de 6 meses? Le congelo, es decir, en ese tiempo no pagan nada, solo que el tiempo de la vigencia del crédito se corre 6 meses. Es decir, es como si cogieran el crédito y lo movieran 6 meses, ¿sí? Si yo termino de pagar el crédito, por decir algo, en diciembre del 2040, entonces termino realmente, se me corre para pagarlo en junio del 2041. ¿Sí me explico? ¿Por qué lo hacen? Recuerden mucho esto, tasa es igual a riesgo. En un crédito hipotecario, el crédito está protegido con hipoteca en primer grado. Entonces el banco se siente asegurado de que el cliente va a seguir pagando porque además es un crédito a largo plazo, un crédito a 15 años, se corre 6 meses, no es tan significativo, pero si tú tienes un crédito a 2 años, corre 6 meses, es mucho tiempo, ¿me explico? Además, tener una garantía hipotecaria es un respaldo importante que baja la tasa de riesgo, baja el nivel de riesgo. Es por eso que no se manejan periodos muertos en créditos normales, ¿vale? O de capital de trabajo. Dice, anoche se ordenó que Bancoldex preste directo. Así es. Es más, acá tengo el decreto. Regálenme un segundo, por favor. Dame un segundo. El decreto que maneja esto, permíteme, acá lo tengo. Ay, creo que es el 488, regálenme un segundo. Creo que es el 480, 488. Bancoldex es como un estado de excepción, digamos. A raíz de toda esta situación, el gobierno le ha dicho a Bancoldex, señor Bancoldex, preste usted directo. Hay una gran limitante. Y yo no creo que Bancoldex le preste a las personas naturales porque no tiene la infraestructura. Es muy posible que Bancoldex sí atienda a grandes empresas, a créditos gigantes, digamos, una empresa muy grande requiere un crédito que sea prestado directamente por Bancoldex. Es posible que sí porque es una persona. Pero ustedes imagínense llenando las 2 o 3 oficinas que tiene Bancoldex en Bogotá, con las filas de todo el mundo pidiendo un crédito. Primero, Bancoldex no tiene suficientes analistas de crédito como para atender semejante demanda. Segundo, no tiene la infraestructura de seguimiento a los créditos. Y tercero, no tiene la infraestructura de gestión de cobranza adecuada para un volumen tan alto. ¿Sí? Entonces, claro, seguramente el banco le dio esta excepción para que pueda revisar los créditos directamente, créditos muy grandes, a empresas muy grandes. Dudo mucho que lo haga para personas naturales. ¿Sí? Entonces, ahí sí le toca recurrir a banca de primer piso, ¿vale? Permítanme un segundo por acá. La conclusión, este es otro gran negocio para los bancos, aprovechándose de la necesidad de todos por la emergencia. Se les olvidó que lo rescatamos entre todos los de la quiebra en el 99 con el 4 por 1000 y ahora lo requerimos de su solidaridad, se aprovechan de nuestra necesidad. Luz Ángela, te voy a contar acá.
Claro, eso siempre es el sentir inicial que uno tiene, pero te voy a repetir algo que dije por acá. Permítanme, yo comparto la pantalla. Miren que el banco de primer piso, estos recursos de Bancoldex no son gratis. El banco de primer piso sí le tiene que pagar una tasa de intermediación a Bancoldex. ¿Sí? Entonces mira que el banco de primer piso también le están costando estos recursos. Es decir, aquí el que en teoría no perdería es Bancoldex. Y tienen toda la razón porque son recursos fiscales, son recursos que tienen que ser destinados para cosas en especial de nuestro país, no solamente para el empresarial. Entonces, viene que al banco de primer piso sí le está costando este dinero. Entonces, el banco de primer piso no puede tampoco colocar los recursos irresponsablemente porque sabe que puede garantizarle la continuidad de su propio negocio. ¿Sí? Entonces, aquí quiero que entendamos toda esa maquinaria porque yo sé, la primera sensación que uno tiene es este banco no nos ayuda. Pero miren que el banco también está asumiendo una posición de riesgo ante Bancoldex. Y Bancoldex sí, ahí sí es implacable. Banco de primer piso me responde con su patrimonio técnico. ¿Sí? Entonces no es tan sencillo, digamos, revisar esa situación a simple vista. Por acá también me dicen... Tengo una tarjeta de crédito. ¿Qué me conviene más? ¿Hacer un avance y diferirlo a largo plazo o hacer un crédito? ¡Wow! Bueno, aquí dice Galaxy J Pro, no sé cómo la persona que es, pero bueno, a ti te respondo. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado cuando recoges créditos con otro. Tienes que evaluar plazo, tasa y volumen del crédito y el monto total. ¿Por qué? Porque si tú haces un avance y pagas todas las tarjetas de crédito, estás, digamos que refinanciando toda tu cartera tú mismo con otro crédito a una tasa que puede llegar a ser muchísimo más alta que la que ya traías. No es negocio. Es recomendable, más bien, tomar un crédito nuevo para recoger las tarjetas de crédito y recoger esa deuda a una tasa más baja. Eso sí es estratégico. ¿Sí me explico? Ahora bien, ¿cómo defines el plazo? Si crees que vas a tener los recursos para pagarla en un año, ok. Pero si ves que la situación está crítica y vas a tenerlo que pagar en más plazo, lo tomas en más plazo. Aquí viene el otro problema. Esa sería la solución. ¿Pero qué banco te presta ahorita? Es difícil que un banco quiera asumir el riesgo de prestarle a una persona bajo estas circunstancias, bajo la circunstancia de un riesgo tan alto. Lo veo difícil. Pero aquí es donde vuelvo e insisto. SCO Live. Ya revisé todas las ofertas que tienen y es fabulosas. Aquí es cuando yo recomendaría, tómense un crédito con SCO Live y paguen las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque el crédito de SCO Live creo que está al 1% y las tarjetas de crédito están al 2.1%. Se estarían ahorrando más de la mitad de la tasa. Entonces, miren que ahí sí es un muy buen negocio. ¿Listo? Perfecto. Me dicen que nos quedan 10 minuticos. Nuestro flujo de caja se va a ver muy lesionado por diferentes circunstancias en consecuencia de esta emergencia. Vamos a terminar embargados por la falta de solidaridad real entre los bancos y las consecuencias. Claro, miren, no es digamos, secreto para nadie que esta situación va a llevar a la iliquidez. Incluso muchas empresas creo que van a empezar a acogerse a la ley 1116 de insolvencia económica. Yo lo veo muy cercano. O sea, yo la verdad veo que no sé qué va a hacer la superintendencia para recibir todas esas solicitudes, pero creo que esa va a ser una de las primeras instancias antes de caer en quiebra. Pero también hay algo muy importante y es cuando ahí tiene que salir nuestra creatividad como empresarios. El 90% de la solución la tenemos los empresarios. Lo que te decía, si tú tienes un consultorio, pagas un arriendo, pagas una recepcionista, pagas un contador, pues únete con 3 odontólogos más. Yo sé que es difícil, yo sé que eso no va a ser de la noche a la mañana, ¿me explico? Pero si 3 odontólogos ya pagan entre los 3 un arriendo, un contador, una recepcionista, los gastos que eran fijos para ustedes se les dividen entre 3. Entonces miren que nos toca empezar a generar estrategias empresariales para empezar a disminuir los gastos y hacer sinergia, ¿sí? Hacer sinergia con nuestros socios para poder sacar adelante una unidad productiva. Lo veo muy difícil que un odontólogo independiente se mantenga independiente y salga de la crisis bien. Para mí una de las estrategias clave definitivamente sí va a ser unirse, asociarse, porque con eso van a garantizar primero disminuir la estructura de costos significativamente y van a poder unir sus bases de clientes en una sola unidad de negocios, entonces van a poder salir adelante mucho más fácil.
Mejor solicitar un préstamo a un banco o a una cooperativa. Depende. Aquí viene, depende de tus estados financieros. Y perdónenme que use la palabra depende porque es que sí depende. Es como decir, vengan, ¿este retenedor le sirve a todas las personas? No, depende. ¿Depende de qué? De sus dientes, ¿correcto? Acá lo mismo pasa con las empresas. Si tu empresa tiene una estructura sólida y puede adquirir un crédito Bancoldex, wow, genial. Si puede adquirir un crédito Innova porque tiene menos de 8 años y más de 6 meses, wow, genial, ¿sí? Pero si de pronto las condiciones no se te dan, hombre, las cooperativas, y sobre todo cooperativas que los conocen a ustedes y que les dan facilidades para adquirir los créditos rápido, entonces mira que también depende de las condiciones que te ofrecen, de lo que tú necesitas y de tu, digamos, de lo que tú representas para un banco como sujeto de crédito. Entonces mira que depende, pero las cooperativas son fabulosas en este momento, porque conocen muy bien a su sector. Y las cooperativas generalmente son hechas para un nicho de mercado que ya manejan. Entonces, no sienten ese nivel de riesgo que sienten los bancos y ese miedo. No, las cooperativas ya conocen su gente. Entonces, confían más, ¿vale? Todas las organizaciones se están adaptando, menos Bancoldex. El gobierno debería adoptar las, no sé qué dice de Bancoldex para bajar las tasas que se generan por la intermediación. Miren, la verdad, una tasa de intermediación a un banco del DTF no es baja. Es una tasa costosa para un banco, porque el banco, además de pagar por esos recursos, está poniendo toda su infraestructura. Y sostener una infraestructura del banco es pesada. Entonces, en ese sentido sí estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo en que ojalá pues el gobierno también le bajara la tasa de intermediación a los bancos. De lo contrario, pues no resulta beneficioso. 12 y 13. El resto del planeta tienen tasas menores al 5% efectivo anual. Condonación de intereses durante los periodos de gracia en Colombia. Tasas al doble, mejor dicho, pague y vámonos. Luz Ángela, sí, yo te entiendo, te entiendo. Mira, cuando estuve de viaje en Estados Unidos y entré a un banco, porque para mí eso es casi que impulsivo, entrar a los bancos y averiguar qué ofrece cada país. Cuando vi que ya prestan el 8% efectivo anual, yo dije, Dios mío, qué delicia acá. O sea, qué belleza hacer empresa acá, pero viene un problema grande. No sé si de pronto ustedes han escuchado hablar del riesgo país, ¿sí? Cada país tiene un riesgo de acuerdo a su nivel de la economía, su estructura económica. Estados Unidos, Alemania, ¿sí? Tienen un riesgo país muy bajo porque son empresas, digamos, son países ricos, ¿sí? Y manejan una economía estable, sólida, ¿sí? Incluso en las crisis más grandes han sabido salir adelante porque son países ricos. Nosotros, no. No tenemos una estructura económica muy sólida, tenemos un alto nivel de desempleo, nuestro PIB es muy bajito, nuestro PIB no supera nunca el 5%, muy rara vez. Ahora este PIB va a quedar, quién sabe cómo, en 0 punto algo, creo yo, porque pues hemos dejado de producir mucho. Entonces no somos una economía estable, no somos una economía autosostenible, no somos una economía segura, nuestra moneda se devalúa muy rápido frente al dólar. Entonces miren que el riesgo país también impacta el nivel de financiación interna. ¿Por qué? Porque el riesgo país se genera a través de la economía del país. Y la economía del país somos nosotros. Entonces, obviamente, el nivel de riesgo de un lado con el otro es diferente y no podemos equipararnos comparativamente ni con Estados Unidos, ni con Alemania, ni con países ricos. Así que, digamos que es la consecuencia de lo que hemos construido como economía, lamentablemente. Ah, y la ley 1116, ¿en qué consiste? Me preguntan aquí. La ley 1116 es la ley de insolvencia que creó el gobierno hace algunos años, que fue la que, digamos, sustituyó a la ley 550 de reestructuración de pasivos. ¿Y en qué consiste? Cuando tú ves que tienes muchos acreedores, pero por ejemplo, si estás al día con la DIAN, si le has pagado a tus empleados lo básico, ¿sí? Puedes solicitarle a la superintendencia acogerte de manera que estos acreedores no te puedan demandar. Pero ¿qué pasa? Vas a hacer un plan de amortización de todos tus acreedores. Y hay una tabla de priorización, a quién se le paga primero, a quién segundo, a quién tercero, ¿sí? Y tú estableces un plan de pagos en máximo 5 años. Pero eso sí, vas a tener a ¿qué te digo yo? A un auditor de la superintendencia esperándote acá 5 años y durante esos 5 años no puedes sacar dividendos, porque todo lo que genera la empresa se tiene que ir en pagar las deudas antiguas y en sostener el negocio. Entonces, tiene tanto de largo como de ancho, pero va a ser una buena solución para que las empresas que vean que van a caer en quiebra por eso, no lo hagan. ¿Listo? Y esa medida fue creada con el fin de proteger la unidad económica como un factor esencial de la economía y como una fuente de empleo importante, porque el 70% de los empleos lo generan las pymes. Eso es muy importante que lo sepan.
No tengo consultorio, mi trabajo es por prestación de servicios, pero no sé cuándo tendré ingresos nuevamente. ¿Cómo puedo adquirir un crédito para los gastos personales? La cooperativa SCO da. Miren que la cooperativa sí tiene créditos de libre destino. Entonces, sí los invito a que revisen mucho eso, porque en ese momento tal vez las personas que trabajan por prestación de servicios no tienen una unidad de negocio estable. Es muy difícil que un banco les preste, pero es muy posible que la SCO Life sí les pueda prestar. Es una muy buena opción. Miren, aquí dice Adriana, sí, a través de la cooperativa podemos ayudar con crédito de libre inversión. ¡Wow! Comuníquense con la SCO Life que al teléfono 317-654-7834. Fabuloso. Es una excelente opción. Por favor, acudan a ella. Tienen la herramienta a la mano. Este es el momento de presentar una propuesta para poder acceder a un crédito cuando a la fecha no sabemos cuándo vamos a retornar a nuestras labores y si realmente vamos a poder cumplir con las obligaciones. Mira, Luis Felipe, tú que me preguntas esto, claro que sí. Vas a tener que hacerlo si no quieres cerrar antes. ¿Por qué? Porque tú dejaste de vender, pero los gastos continuaron, la nómina continuó, los parafiscales siguieron, el arriendo siguió, los servicios siguieron. Si no pides un crédito ya con periodo de gracia, tus recursos, tal vez los que tengas en caja, no van a alcanzar para cubrir todo este tiempo. Entonces tienes que tomar la decisión. ¿Quieres seguir con el negocio? Si quieres seguir con el negocio, debes pedir un crédito. Pero si definitivamente dices, no, yo ya no puedo más, lo liquido. La decisión es tuya. Pero ojo, tómala con criterio. Yo siempre les recomiendo, revisen su negocio, hagan un diagnóstico, hagan un DOFA bien hecho y con toda seguridad, las decisiones que vayan a tomar, que sean decisiones en firme, con criterio y numéricas. ¿Sí? De pronto, miren, estamos en una situación de crisis. Yo quiero dejarles por acá, si me lo permite, la Sociedad Colombiana de Ortodoncia. Yo inclusive hago parte de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia como consultora para todos ustedes. Quiero ponerme a sus órdenes. Una llamada, si puedo resolver algo con una llamada, cuenten conmigo. O sea, no hay ningún problema. Obviamente, si ustedes me dicen, Zulma, analízame los estados financieros, para eso sí toma tiempo, por supuesto, y ahí sí, pues generaría un costo. Pero una llamada, si tienen una inquietud sobre un término que no conocen, si el banco les está diciendo cosas que ustedes no entienden, comuníquense con nosotros. Yo hago, digamos que parte de los consultores de la SCO y para mí siempre va a ser un placer atenderlos. Aquí les dejo mi teléfono en el chat. Si en algo puedo atenderlos, telefónicamente y lo resuelvo con una llamada, por favor cuenten conmigo. Doctor Ibáñez, me dicen que ya terminamos con el tiempo y pues solo me resta agradecerles por esta oportunidad y espero haberles podido ayudar mucho, doctor Ibáñez.